Bienvenidos a esta tercera presentación acerca de cómo manejar el enojo y la ira de una manera saludable. Soy el doctor Guillermo Donnamaria. Hoy vamos a hablar muy especialmente si hay algo de bueno en el enojo y en la ira. Cómo poder expresar el enojo de una manera saludable o de una manera más saludable. Si usted ha visto o ha escuchado los dos temas anteriores, siempre doy algún tipo de trabajo, algún tipo de tarea para hacer durante la semana que nos dé conciencia de cómo es nuestro sistema de reacción o cómo es su sistema de reacción en cuanto a enojo e ira. Acá hay un enojómetro, es medir el nivel de enojo. El enojo que tenemos puede ir desde un sentimiento de incomodidad, pasando por estar fastidiado, molesto, disgustado, alterado, furioso, más que furioso, ser el increíble Hulk o tener un estado de ira descontrolada. Y uno puede evaluar, bueno, ¿dónde me ubico en esta lista? Otra cosa que puede hacer siempre evaluar durante la semana cuántas veces se enojó, cómo se enojó, qué lo hizo enojar en esta semana, en este tiempo. Se expresó con molestia, con gritos, con comentarios groseros, con agresión, con violencia, con enojo oculto, esto que he hablado acerca de implotar, introducir el enojo hacia adentro y enfermarnos, o ha estado teniendo la posibilidad de expresar el enojo de una manera saludable, de una manera correcta. Por último, siempre en el campo de la consejería, ayudamos a las personas a ver, bueno, clasifique el nivel de aprendizaje. ¿Cómo estoy usando lo que escucho? En la actualidad hay tanta cantidad de información en los medios masivos que uno puede simplemente escuchar y escuchar y escuchar y no aplicar absolutamente nada o olvidarse de la información en 24 horas. Buena pregunta, ¿cómo estoy usando lo aprendido para manejar el enojo? Hay tres niveles donde evaluamos el nivel de aprendizaje. El nivel uno es un nivel ineficiente. En realidad no estoy aprendiendo nada, sigo igual. El nivel 2 es un nivel que llamamos intermitente. De vez en cuando sí aplico parte de la información, de vez en cuando no. El nivel 3 le llamamos un uso consistente del conocimiento, de la información recibida y de las destrezas que estamos aprendiendo. Buen momento para clasificar cuál es el nivel de aprendizaje que está teniendo frente al hecho de escuchar esta información. Algunas cosas que recordamos respecto al enojo y la ira. Los sentimientos de enojo son normales y son poderosos. Emociones y sentimientos de enojo son absolutamente normales, todos las tenemos. Existe una expresión de enojo saludable. A menudo la idea es que si nos enojamos eso está mal. Hemos aclarado que no es así. Podemos tener un enojo, una expresión de enojo saludable, gobernado por el autocontrol. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, me enoja esta injusticia y voy a hacer algo por esta situación de injusticia. Cuando el enojo se expresa en lo que estamos hablando, en forma saludable, en causas que consideramos apropiadas, muchas veces es un agente de cambio. Me decía una mamá que tiene tres hijos adolescentes, cuando me enojo por el desorden que tienen, mis adolescentes saben que va en serio, pero hasta que no me enojo, no se dan cuenta. Somos responsables de controlar nuestras reacciones de enojo. Por cierto, somos responsables de controlar nuestro estado emocional. Y también debemos saber que el enojo puede motivarnos a resolver problemas y conflictos. Hay gente que muchas veces dice, no he tenido el coraje de enfrentar este desafío. Por una u otra razón he dejado que el tiempo pase. Debería haber enfrentado este problema, este desafío mucho tiempo atrás, pero ya es tiempo de hacer. Entonces, evaluamos las reacciones de enojo. Esto es importante en el campo de la consejería, siempre en el campo de la ayuda para el control del enojo y la ira. Ayudamos a las personas a identificar tres cosas que son importantes.
en cuanto a la expresión del enojo. Número uno, el nivel de intensidad. Como hemos hablado antes, puede ir de una simple molestia hasta un estado de furia descontrolada. ¿Cuál es el nivel de intensidad que tienen sus reacciones de enojo? El otro elemento importante es evaluar las razones del enojo. ¿Cuál es la fuente del enojo? ¿Por qué me enojo? ¿Cuáles son los desencadenantes y cuáles son las razones por las cuales esos desencadenantes impactan aquellas predisposiciones que tengo para el enojo? Se unen, ¡boom!, y reacciono con enojo. La otra cosa es si al enojarnos evaluamos las consecuencias posibles. Uno puede resolver problemas o uno puede crear grandes desastres cuando nos enojamos o tenemos ira. Entonces es importante, y déjeme introducir el concepto de asertividad o ser asertivo. Es una idea complicada, pero usted la va a entender fácil. Asertividad. Es interesante cómo el Señor Jesús, hablando de cuando nos expresamos, entonces en Mateo 5:37 dijo, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Esto es la habilidad, ser asertivo, de comunicar y defender los propios derechos y las propias ideas, con una serie de características, de una manera clara, de una manera respetuosa, de una manera adecuada, sin lastimar a los otros. Ser asertivo permite afirmar, comunicar su punto de vista desde un equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación. En un momento vamos a hablar más de esto. Y indudablemente la asertividad mejora la capacidad de negociación. Muchas veces necesitamos negociar y dialogar con aquellas personas con las cuales estamos enojados y facilita sin duda la resolución de los conflictos. Algunas advertencias importantes al enojarse, que es un repaso de muchos conceptos que he estado compartiendo en las dos sesiones anteriores. Algunas advertencias al enojarse. El libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 26 en la Biblia dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Algunos conceptos importantes que surgen de esta advertencia de la palabra de Dios. Puede airarse, pero debe poner límites en cómo lo expresa, justamente para prevenir lastimarse a sí mismo o lastimar a otros. Debemos tomar responsabilidad por las reacciones de enojo o ira. Podemos enojarnos, pero debemos tomar responsabilidad de hasta dónde llegan. No culpamos a nadie. Hay gente que dice, me irrita y me enoja el clima, el frío, el calor, tal o cual persona. Finalmente, somos responsables y definimos y decidimos enojarnos. Por ejemplo, reconozco que me enojé mucho por ese chiste que hiciste ayer en el desayuno. Ahora, no es que tú tuviste la culpa, tú hiciste un chiste inapropiado y debiéramos hablar acerca de que no hagas más ese tipo de chiste. Pero finalmente yo soy el responsable de haberme enojado. Podemos aprender a disminuir las reacciones de enojo. Podemos detenernos, tomar conciencia acerca de su enojo en vez de reaccionar inmediatamente. Por ejemplo, si está bien contigo, prefiero no aclarar en este momento esa diferencia que tuvimos en el día de hoy. Me siento muy cansado, ya es tarde, no quiero que esto escale en una discusión innecesaria. Tal vez mañana, cuando estemos tranquilos, podemos aclarar esto que nos tiene tan enojados. Otra cosa importante como advertencia al enojarse es no permita que su enojo escale a niveles dañosos. Una persona puede decir, cuando me dicen tal o cual cosa, me pongo loco, me descontrolo. Puedo romper cosas en la casa, puedo manejar el auto a alta velocidad, puedo golpear al perro. En otras palabras, no permita que su enojo escale a niveles que realmente son dañosos. Miramos un poquito en este gráfico entonces las reacciones de enojo. El enojo, entonces, podemos tener enojo, no hay problema en cuanto a enojarnos. Usted puede ver una barra de color anaranjado, donde esa barra todavía es un lugar de amortiguador, donde estamos consciente o inconscientemente
definiendo cómo me voy a enojar. La cosa importante es qué hago, cuál es mi conducta, cómo reacciono cuando me enojo. El problema no es enojarse, el problema es qué hago cuando me enojo. Como mencioné varias veces en esta serie de estudios, podemos tener una expresión saludable de enojo o podemos tener un enojo tóxico en tres dimensiones. Con Dios podemos enojarnos con Dios, podemos enojarnos contra nosotros mismos y dañarnos a nosotros mismos, podemos enojarnos con otras personas. Algunas advertencias más al enojarnos. Busque una resolución saludable a sus asuntos. Muchas veces nos enojamos por cuestiones circulares. Muchas veces en familia nos enojamos por funcionar en una rotonda. Lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Busque resolver de una manera saludable sus asuntos. Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de este tema repetitivo que nos tiene tan molestos y tan distanciados? Y tomamos algunas decisiones para resolver y no estar todo el tiempo enojados por esto. Siempre considere las consecuencias de su enojo. Lo he repetido muchas veces en este tipo de estudio. ¿Qué tipo de impacto hará en usted o en otros? Alguien podría decir, creo que si hablo en este momento con este enojo, tal vez con mi jefe en el trabajo, seguro voy a perder el trabajo, ¿ok? Entonces debe considerar cómo va a reaccionar con mucho cuidado. Aprenda maneras saludables de expresar el enojo y la ira. Proverbios capítulo 15 y versículo 1, el sabio Salomón dice, la respuesta amable calma el enojo. Otra persona se enoja con nosotros, podemos tener una respuesta amable, apropiada, y eso disminuye el nivel de enojo. Pero la respuesta agresiva echa leña al fuego. Podemos tener una respuesta agresiva donde yo digo una cosa, el otro dice esto, el otro esto, el otro esto. Eso escala. El sabio consejo de Salomón es no eche leña al fuego. ¿Cómo lidiar con enojo de alguien que se ha enojado hacia nosotros? Bueno, tendemos a enojarnos y a reaccionar de una manera defensiva, sin duda, con personas que se enojan con nosotros o que de una u otra manera percibimos que sus acciones nos están impactando, nos están dañando. Miramos otra vez lo que mencionaba antes del escalamiento. Yo levanto la voz, el otro levanta la voz. Yo insulto, el otro insulta. Este escalamiento, ¿cómo poder lidiar con esto? Podemos tener tres tipos de comportamiento frente al comportamiento de enojo de los demás. Podemos tener un comportamiento pasivo, asertivo o agresivo. Le explico rápidamente cada uno de los tres. En el comportamiento pasivo, la persona tiene una respuesta de huida. Generalmente gente insegura, esto se manifiesta con inseguridad al interactuar con otros. Hay una búsqueda muchas veces de agradar y de evitar enfrentamientos. No quiero problemas de ningún tipo con nadie. Muchas veces esto genera una conducta que llamamos de sumisión. No se arregla nada, aparentemente se evitan nuevos problemas, pero no es así. Comportamiento pasivo. El comportamiento asertivo es un comportamiento que expresa opiniones, pensamientos, emociones, de una manera clara, de una manera honesta, respetando a los demás. Digo lo que tengo que decir de una manera apropiada, correcta. Por último, el comportamiento agresivo es un comportamiento violento que se dirige hacia algo o hacia alguien. Consciente o inconscientemente elegimos nuestro comportamiento, cómo nos vamos a comportar. Déjenme ampliar y profundizar un poquito más nuestras respuestas. En el campo de la consejería, en el campo de la psicología, hacemos una diferencia entre reaccionar y responder. Le hablo en primer lugar de la respuesta reactiva, lo que llamamos reaccionar. Reaccionar es accionar emocionalmente sin pensarlo mucho. Aquí está en el gráfico el enojo. Tenemos poco o ningún control, poco o ningún amortiguador y tenemos la reacción. ¡Boom! Física, emocional o relacional. Usted puede ver una foto de un rinoceronte, es interesante, tremendo animal, fuerte, poderoso. Uno de los problemas que tienen los rinocerontes es que tienen una vista
muy corta, ven a muy corta distancia, así que cuando escuchan algún ruido o algo que se mueve, primero embisten, primero atacan y luego preguntan qué pasó. Una vez más, hay personas que tienen ese tipo de respuesta, reaccionan, tipo rinoceronte. Miramos un poquito algunas características de ese reaccionar. Es una respuesta de defensa a un estímulo que se percibe como amenazador. Cada uno de nosotros puede percibir ciertas amenazas y tendemos a reaccionar inmediatamente. Podemos contestar una acción negativa con otra acción negativa. ¿Me insultas? Te insulto. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando me llamas de esa manera, me pongo loco, me pongo descontrolado. Reacción. Una cosa importante que debemos saber es que no puedo controlar las conductas de los demás, no podemos introducirnos en la cabeza de los demás y poder gobernar la conducta de los otros, pero puedo controlar mi reacción hacia ellos. Esto es, puedo controlar mi reacción dentro de mí mismo y mi reacción hacia otras personas. El sabio Salomón al respecto nos da un consejo muy interesante. En Proverbios 10:8 dice, el necio y el rezongón. ¿Quién es el rezongón? Bueno, una palabra que podemos usar es la palabra refunfuñar, disgustarse, en voz baja, cuando algo se le ordena a una persona. Y está esa persona, refunfuñar. El necio y el rezongón van camino al desastre. Es una forma de acumular incomodidad, molestia, enojo, va camino al desastre. Tremenda descripción. Responder es otro tipo de respuesta, distinta a reaccionar. Responder es accionar de una manera saludable. Aquí tenemos una vez más el gráfico sobre enojo. Tendemos a elaborar la respuesta. Esto quiere decir que hay una respuesta más elaborada, más pensada, donde tomamos tiempo, está la posibilidad de tomar un espacio de tiempo para razonar, pensar, elaborar la respuesta y tenemos la respuesta. Como usted puede ver, es una respuesta completamente diferente aquí, donde en reaccionar nos enojamos, tenemos poco o ningún control, ¡boom! Y viene una respuesta de enojo descontrolado. Aquí hay una respuesta más elaborada, más pensada, más sensata. Muy bien, miramos algunas características de este responder. Es observarnos y evaluar para encontrar una respuesta más apropiada. Definitivamente que podemos aprender. Los niños tienen dificultad de tener estas respuestas más elaboradas, más preparadas. Los adultos, en la medida en que hemos crecido, madurado, nos hemos desarrollado mental, emocionalmente, podemos responder de formas más apropiadas. Es evitar que un disparador determine nuestro comportamiento. Es contestar a la acción de otros habiendo pensado y evaluado mi respuesta. Es interesante, la Biblia habla mucho de dominio propio, en un momento vamos a hablar de esto. Dominio propio nos ayuda a controlarnos a nosotros mismos, a no dejarnos llevar por nuestros impulsos. En lugar de reaccionar de inmediato, tomamos tiempo para analizar la situación, intentando ver la perspectiva de Dios, de cómo la palabra de Dios nos sugiere responder y tomando la perspectiva de otras personas, cómo otras personas ven la vida, ven estas situaciones, cuáles son las respuestas más elaboradas, mejores. Proverbios 10:19, una vez más el sabio Salomón en el libro de los Proverbios dice, el que es sabio refrena su lengua. Con la lengua y con nuestro hablar, con nuestra comunicación, podemos generar aliento, podemos tener y expresar empatía o podemos hacer un desastre. El que es sabio refrena su lengua. Buen consejo. Todo esto nos lleva a algo que es importante entender. Dado que el enojo, inevitablemente las reacciones de enojo en general están en relación con circunstancias, pero más con personas. Muchas veces tenemos una necesidad de clarificar con las personas acerca de qué está pasando, por qué tenemos tú y yo estas reacciones de enojo.
Clarificar es un mecanismo importantísimo para personas que quieren tener relaciones saludables. Es aclarar, es explicar lo que se dice, lo que se hace, hacer más claro, traer las cosas cara a cara. No es agredir a la otra persona, traer las cosas cara a cara. Algunos ejemplos. Ahora entiendo que cuando estás muy estresada, te enojas de esta manera. Hmm, Me gustaría entender más sobre esta reacción que tienes. Entiendo que estás enojada porque me has dicho esto muchas veces y no he tomado acción. Procuraré ser más disciplinado y hacerlo. Otro ejemplo, ¿cuándo crees que sería un buen tiempo para hablar acerca de reacciones de enojo que tenemos para establecer mejores acuerdos? Un último ejemplo, me siento devaluada y enojada cuando haces ese chiste sobre mi persona, que ya te he dicho muchísimas veces que no quiero que hagas más ningún chiste por el resto de la vida. ¿Podríamos hablar del asunto? Eso es, en concreto, clarificar, traer las cosas cara a cara. Algunas sugerencias al respecto. Es importante para el control de nuestras reacciones de enojo reconocer cuando uno está enojado. Internamente, rápidamente, nuestras emociones se ponen en marcha, en movimiento. Internamente nos damos cuenta que estoy enojado. Es importante pensar antes de hablar y actuar. Santiago, el libro de Santiago en el capítulo 1 y versículo 19 dice, tengan presente esto, háganlo presente, ténganlo presente conscientemente. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Buena sugerencia. Podemos usar una comunicación congruente para expresar nuestro sentir. Una vez tranquilo, podemos expresar qué es lo que nos hizo enojar usando mensajes yo. Los mensajes yo son declaraciones en primera persona. En vez de decir, todos se hubieran enojado porque no lo invitaron a esa reunión. No sé lo que hubieran hecho todos, no es importante en este momento. El tema es cómo yo creo, siento, pienso, y entonces lo expresamos. Mensajes yo, declaraciones en primera persona. Yo me sentí excluido y enojado cuando no me invitaron para esa reunión. Toma tiempo para reflexionar sobre el evento que te enojó. ¿Qué es realmente, si podemos identificar, qué es realmente lo que me enoja? Identificar incluso posibles respuestas, tratar de mirar cómo voy a reaccionar y poder evaluar el impacto que puede tener mi reacción. Déjame ir a un ejemplo bíblico. Am, este ejemplo bíblico está en Primera de Samuel, capítulo 25. David no era rey todavía de Israel. Él iba a suceder al rey que estaba en este momento en Israel. Pero en este tiempo David era un guerrero un tanto salvaje. am, Andaba en todo el territorio de Israel con un grupo de probablemente unos 400 guerreros, tal vez un poco salvajes como él, defendiendo a, a personas, defendiendo ganados de otras personas, incluso recibiendo un pago por la defensa de esas personas. En aquel tiempo, en lugares completamente abiertos, cualquiera podía venir, sobre todo con gente que era rica, que tenía muchos ganados, eh, vacas, ovejas, lo que sea, y David y sus hombres tenían este cuidado a cambio de un cierto pago. Abigail nos dice en la Biblia que estaba casada con un tal Nabal. Versículo 3 del capítulo 25 nos dice, Nabal era un hombre que tenía, dice la Biblia, un par de características, era insolente y de mala conducta. Interesantemente que en hebreo el nombre de Nabal significa necio. Era un hombre duro, mezquino, de malas obras y su comportamiento armonizaba con su nombre, tenía un comportamiento necio. Abigail, por el contrario, y es un matrimonio raro, ¿verdad? Seguramente era un matrimonio por conveniencia, tenían un gran negocio de ovejas y cabras. Abigail era una mujer hermosa, generosa, resolutiva,
una mujer pensante, buen entendimiento. Tenían un gran negocio de ovejas y cabras que David, una vez más, antes de ser rey de Israel, y los hombres, probablemente tenía unos 400 hombres a su servicio, habían estado cuidando a cambio de comida. Ese era el pago, y el día de pago había llegado, y venían a buscar el pago, comida para 400 hombres. Nabal no solo se rehusó a pagar cuando vinieron los guerreros de David a buscar el pago. Nabal, esta persona, dueño de estas ovejas y cabras, no solo se rehusó a pagar, sino que pretendió que desconocía a David y desconocía el acuerdo que que habían hecho entre ambos. Y entonces los hombres de David volvieron a David y dijeron, ¿sabes qué? Así nos trató este hombre. Y entonces, versículo 13, David toma una decisión furiosa. Como hemos hablado antes, David toma una decisión que implica una reacción y le dijo a sus hombres, cíñanse todos una espada, colóquense todos una espada en la cintura. Y entonces fueron a donde estaba una vez más Nabal y le avisaron los criados de este señor Nabal, el dueño de esas ovejas, cabras que tenían una fortuna sin duda, le avisaron a Abigail, la esposa de Nabal, y le dijeron que los hombres de David los habían protegido y habían tenido un muy buen comportamiento con ellos. Y entonces un criado habla con Abigail, no habla con Nabal, sino el dueño, sino hablan con Abigail. Y el versículo 17 dice, piense usted bien lo que va a hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y su familia. Y uno de estos criados dice, tiene un mal genio, hablando de Nabal, que ni hablar se puede con él. Interesante. Respondía al nombre Nabal, necio. Y Abigail, mujer inteligente, sensata, reunió mucha comida y fue a encontrarse con David. David había tomado esta determinación, que Dios me castigue sin piedad, si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. ¡Wow! Eso sí que fue una reacción de enojo, de furia descontrolada. Y Abigail tomó posesión del problema de una manera sensata y se enfrentó a David y a sus 400 hombres. Y en versículo 24 dice, deja que esta sierva le hable a Nabal. Nadie podía hablar con este hombre, pero ella sabía cómo hablar con este hombre. No haga caso de este grosero. La necedad lo acompaña por todas partes. Y le ofreció comida para los 400 hombres de David y argumentó que derramar sangre, matar a todas las personas, a todos los criados, no iba a beneficiar a David en ese momento. Mujer sensata. Abigail ejerce lo que llamamos buen juicio y responde en lo que hemos definido de una manera asertiva. Juicio es la facultad de distinguir el bien y el mal, lo verdadero de lo falso, y también es un estado de razonar con sensatez, reaccionar de una manera correcta. Abigail, mujer hermosa físicamente y mujer sensata, con buen juicio, hace esto. Y en el versículo 33 David le dice, bendita seas tú por tu buen juicio. Vuelve en paz a tu casa. Interesante cómo Abigail responde y cómo calma la ira, el enojo descontrolado de David y sus hombres listos para hacer un desastre. También tú y yo necesitamos orar a Dios y pedirle sabiduría para enfrentar de forma saludable un evento que nos hizo enojar. No queremos deshonrar a Dios ni hacer daño a nadie con nuestras palabras o conductas como consecuencia de no controlar el enojo. Muchas veces hay que reconocer nuestras reacciones de enojo y pedir perdón y hacernos cargos de nuestras reacciones y de nuestro mundo emocional. Es importante calmarnos, meditar en el evento ocurrido, procurar entender y codificar qué es lo que ha ocurrido, cómo lo interpreto, pensar en lo que podemos hacer para resolver el inconveniente que generó el enojo, darnos tiempo para pensar cómo vamos a confrontar tal vez a la persona que nos hizo molestar, que nos actuó como desencadenante de nuestro enojo,
tal vez hablar con un buen amigo. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece esta situación que estoy teniendo? Esto nos introduce a un último concepto importante que tiene que ver con el dominio propio, la templanza o el autocontrol. La Biblia habla mucho de este dominio propio. En Gálatas 5:22 se lo define como un fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, un fruto en nuestro carácter, del obrar de Dios en nuestra personalidad, dominio propio. ¿Qué es este dominio propio? Bueno, es templanza. Aquí somos capacitados para resistir tentaciones, tomar decisiones sabias, prudentes, responsables. Es una manifestación sin duda del fruto del Espíritu de Dios y nos permite vivir en sintonía justamente con los principios de Dios para la vida. Es saber controlar nuestro carácter, nuestros impulsos, nuestras palabras, nuestras emociones. Nos permite elegir valores y actuar con una vida más equilibrada que armonicen con estos valores. Y es clave renovar la mente para desarrollar una mente sensata. Particularmente al respecto, el sabio Salomón, una vez más en el libro de Proverbios, capítulo 17 y versículo 27, dice: el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Interesante. Boom, va al centro de lo que estamos hablando, de este dominio propio, templanza, autocontrol. Refrenar es contener, abrazar, contener la fuerza de algo. Cuando tenemos palabras, reacciones de enojo, podemos de una u otra manera aprender a ejercitar dominio propio, templanza, justamente para refrenar, controlar esas reacciones de enojo. ¿Qué hago para controlar el enojo? Algunas sugerencias más. Primera Corintios 6:12 dice el apóstol Pablo: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Este es un poco el centro de lo que estamos hablando, una emoción como el enojo o la ira que me domine. Es importante tomar conciencia de la emoción que tenemos. Uno lo puede percibir. Primero en la parte física: me siento mal, me siento incómodo, estoy irritable, estoy enojado, estoy con ira, estoy molesto. Uno lo puede percibir y lo puede comenzar a pensar y elaborar claramente. No permitir que el enojo controle nuestra conducta. No permitir que la emoción se haga cargo, volviendo a lo que decía el apóstol Pablo: no dejaré que nada me domine. No voy a dejar que este desencadenante, que este detonante controle mi conducta y haga un desastre. Podemos iniciar un diálogo interno constructivo, podemos hablarnos a nosotros mismos, podemos desafiar nuestros pensamientos negativos y reemplazarlos por pensamientos más realistas y más positivos. Usted así tendrá el poder de elegir entre estar enojado o no. ¿Podemos de alguna manera elegir estar enojados o no? Definitivamente que podemos elegir. Una buena parte de esta reacción es inconsciente, es emocional, pero cuando llega al nivel del pensamiento podemos realmente elegir estar enojado o no. Tener poder personal para manejar sus hilos y ganar control sobre usted mismo. Podemos aprender definitivamente. Es parte del ejercicio de aprender y introducir en nuestro carácter el desarrollo de este dominio propio, de esta templanza, de este autocontrol. Si se mantiene tranquilo, es más probable que responda en vez de reaccionar. Responda en maneras más saludables para usted y para el mantenimiento de relaciones saludables con los que les rodean. Algunas ideas más para el control del enojo y la ira. Cuando tomamos un poco de distancia para tener una vista más general de las situaciones que nos causan enojo, podemos planear tener una reacción más saludable. Es importante considerar las consecuencias de nuestras reacciones y los mejores intereses, tanto nuestros como de los demás. Finalmente, podemos expresar, y esto se aprende obviamente, podemos crecer en el conocimiento y en la práctica de expresar un enojo saludable y resolutivo. El libro en la Biblia, segunda a Pedro, capítulo 1 y versículo 6, hablando de los valores del carácter, muy importante en el desarrollo de nuestra personalidad, dice la Escritura: esfuércense para añadir al entendimiento, al sistema de pensamiento, de raciocinio, al juicio, añádanle dominio propio. Y al dominio propio añádanle constancia. Una vez que aprendemos a tener este dominio propio,
tenemos que tener consistencia, constancia para vivirlo de una manera regular. El Salmo 37:8 nos dice un consejo final sumamente importante. Refrena tu enojo. Una vez más, ponle freno, abrázalo, abandona la ira, no te irrites hablando de ese enojo tóxico, porque esto conduce al mal. Déjeme por último, en esta última lámina, brindarle algunas sugerencias si usted quiere trabajar en usted mismo, no solo escuchando esta información, que creo que es clara, creo que es muy clara en cuanto a el gobierno, el control de nuestro enojo, pero poder aplicarla, poder elaborarla. Identifique algo importante, si usted responde o reacciona. Como mencioné antes, hay una diferencia notable entre responder y reaccionar. ¿Hay algo distinto que puede hacer cuando enfrenta una situación de enojo de otras personas hacia usted? ¿Ha descubierto que hay cosas mejores que puede hacer? ¿Hay alguna creencia en el campo de su creencia, sus ideas, su razonamiento? ¿Hay alguna creencia que debiera cambiar o modificar? ¿Cuáles son los pros de responder saludablemente? ¿Qué tipo de beneficio usted puede tener al responder saludablemente? Piense en una situación actual de enojo, identifique si podría de pronto haber hecho algo diferente, haber reaccionado de una manera diferente. Enumere 3 situaciones que le gustaría manejar con más autocontrol y con más sabiduría. Estudie esas situaciones y tome decisiones para ver cuando aparezca de vuelta este detonante o cuando aparezca esta situación o cuando aparezca esta persona que muchas veces actúa como desencadenante de mis reacciones de enojo, voy a hacer esto y esto y esto, de una manera intencional. Última pregunta, ¿cree usted que necesita ayuda para el control del enojo? Mucha gente necesita definitivamente ayuda técnica, ayuda profesional o ayuda dentro del liderazgo de la comunidad de fe, a leer más literatura, tener más conocimiento sobre el manejo del enojo, compartir con un buen amigo, participar de un grupo de apoyo, etc. Hay mucha ayuda. No se quede pensando de que está solo y no tiene ayuda. Hay mucha ayuda. Le invito a participar de la cuarta y última presentación acerca de el control del enojo, donde vamos a hablar de nuevas ideas acerca de cómo controlar, gobernar el enojo de una manera saludable.